Muy bien, alumnos, vamos a empezar con nuestra clase de razonamiento matemático. El tema se llama tabla de doble entrada. Esto es para el cuarto grado de primaria. Tabla de doble entrada, alumnos. Muy bien. Dice ahí, una tabla de doble entrada, alumnitos, se utiliza para problemas en los que hay que relacionar cada persona con varios rubros. O sea, puede ser una persona con a qué se dedica, ¿no? ¿Cuál es su trabajo? Una persona con qué deporte practica. Una persona con cuál es su color favorito. Lo que sea, alumnos. Por ejemplo, acá miren, se llama de doble entrada porque tiene dos entradas. Miren acá, esta entrada dice los nombres de las personas, ¿no? Renzo, Daniel y Jorge. Y acá sus trabajos, obviamente. Profesor, abogado y doctor. Muy bien, alumnitos. Observen. Aquí Renzo es profesor, ¿no? Como quien les habla, su profesor, o sea, yo, ¿sí? Es decir, alumnos, que como Renzo es profesor, ya no es abogado ni doctor. O sea, de que cada una de estas tres personas tiene una profesión diferente, un trabajo diferente. Muy bien, entonces, profesor, si Renzo es profesor, ya no puede ser ni abogado ni doctor. Otra cosa, si Renzo es profesor, significa que Daniel ni Jorge son profesores. Muy bien. Daniel es abogado. Ah, ya, profesor. Entonces, como es abogado, no es ni profesor ni doctor. Así como también, como Daniel es el abogado, Renzo no es abogado y Jorge tampoco es abogado. Jorge es doctor, ¿no? Médico, ¿no? Muy bien. Y si se dan cuenta, alumnitos, para estos ejercicios, quiero que se den cuenta de algo muy importante. Observen. Cuando acá, este check significa que sí es, ¿no? Renzo es profesor. Ah, ya, eso significa el check. Alumnos, cuando tú tengas un check, todo lo demás en su respectiva columna, es decir, por ejemplo, aquí, ¿no? Ahí, lo vamos a rellenar con X. Ah, ya, profesor. Entonces, si tenemos un check, esto se llama check, ¿no? Una palomita como aparece en el WhatsApp, ¿sí? Si tenemos un check, toda la columna va a ir con puro XX. Muy bien. Profesor, dice, acá tenemos un check, toda la fila también va a tener eh, puras X, ¿no? Ah, ya, puras X. Cuando ya tengas un check, entonces todo lo demás en su fila y en su columna se rellena con X. Ya sabes, el check significa que sí y la X significa que no. Y eso, queridos alumnos, es todo lo que hay que saber para poder empezar con eso que ustedes ya saben, con nuestros ejercicios. Muy bien. A ver, primer grupo de ejercicio alumnos, el cual contiene las preguntas 1, 2 y 3, dice, cuatro amigos, Gustavo, Alberto, César y Roberto. A ver, por este lado vamos a poner los nombres de las personas. Gustavo, Alberto, César y Roberto. Muy bien. Practican cada uno un deporte diferente. Ah, ya, este problema se trata de relacionar a las personas con qué deporte practican, ¿no? Muy bien. A ver, alumnos, ¿cuáles serían los deportes? A ver, vamos a leer. Dice Gustavo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. Ah, ya. Entonces los deportes son tenis, fútbol. ¿Qué otro deporte podemos ver? Profesor dice frontón. También frontón es un deporte también, alumnos, por si no lo sabía. Muy bien. Y profesor dice César no fue buen nadador. Entonces el otro deporte es la nata. Es la natación. Muy bien. A ver, alumnos. Dice. Gustavo quisiera jugar tenis. Profesor, ese quisiera. O sea que Gustavo no juega tenis. Le ponemos una X. En lugar de fútbol, profesor. Entonces significa que Gustavo es el que juega fútbol. Así es, queridos alumnos. Muy bien, entonces le ponemos un check. Y recuerdan lo que yo les dije, profesor, cuando tenemos un check, toda la fila se rellena con puras X, ¿no? Claro, profesor, porque si Gustavo juega fútbol, ¿sí? Significa que ya no juega ni tenis, ni frontón, ni natación, ¿no? Ya no juega tenis, ni hace frontón, ni practica natación. Bueno, porque la natación no es un juego, no es un deporte. Bueno, muy bien. Profesor, y también su columna, ¿no? Muy bien, Gustavo juega fútbol, significa que Alberto, César, ni Roberto juegan fútbol. Ah, ya. La fila y la columna la rellenamos con puras XXX. Muy bien, muy bien. Ahora, utilicemos el segundo dato. Alberto le pide prestada las paletas de frontón a Roberto. Miren,
Profesor dice, Alberto le pide las paletas de frontón a Roberto, o sea que Alberto no juega frontón porque se las pide a otro. Muy bien. A Roberto, o sea que Roberto es el que tiene las paletas de frontón. Es decir, profesor, que Roberto es el que practica frontón. Muy bien. Ah, ya. Profesor, y como Roberto practica frontón, ¿sí? Su columna se rellena con puras X y su fila también se rellena con puras X. Muy bien, profesor. Utilizando el tercer dato, dice César nunca fue buen nadador. Profesor, César no es nadador. Obviamente, ¿no? No practica natación, no sabe nadar, ¿cómo va a practicar natación? Muy bien. A ver, profesor, faltan datos. ¿Cómo rellenamos estos espacios vacíos? Allá quiero que observes esta columna. Profesor, hay X, X, X. Y en cada columna, en cada fila, tiene que haber un check exclusivamente. Uno y solamente uno, profesor. Entonces, como acá hay puras X, 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 en el espacio vacío tiene que haber el check, profesor. Muy bien. Profesor, acá ya está en esta columna con el check y con las X. En esta fila, profesor, también tiene que haber puras X. Muy bien. Profesor, ¿y el que queda? El que queda, obviamente, es el check, profesor, ¿no? Claro, porque si tiene puras X, ¿no? El espacio vacío que queda es un check. Recuerda, en cada fila tiene que haber un check, uno y solamente uno. Y en cada columna tiene que haber un check, uno y solamente uno. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra tabla completa. Ahora respondamos las preguntas. ¿Qué deporte practica César? Profesor, César obviamente dice que practica ¿qué cosa? Tenis, profesor, muy bien. ¿Quién practica frontón, profesor? Acá, frontón, frontón. ¿Quién practica? ¿Dónde está el check? Profesor Roberto practica frontón. Muy bien. Roberto. Muy bien. ¿Quiénes no practican natación, profesor? A ver, natación, ¿quién lo practica? Profesor, natación lo practica Alberto. Ah, ya, pero la pregunta dice, ¿quiénes no lo practican? Es decir, profesor, los otros tres, ¿no? Gustavo, César y Roberto. Muy bien. Gustavo, César y Roberto. Esa sería la respuesta. Tienes que leer con mucha atención. ¿Quiénes no practican la natación, profesor? Los que no practican son los otros tres, pues, o sea, todos menos Alberto no practican natación. Muy bien, y con esto ya tendríamos nuestras preguntitas respondidas. Muy bien, siguiente grupo de ejercicios, alumnos. Segundo grupo de ejercicios, alumnos, que contienen las preguntas 4, 5 y 6. Dice, Milagros, Pilar, Liliana y Elvira. Ah, ya, vamos a rellenar el cuadro. Milagros, Liliana, perdón, Milagros, Pilar, Liliana, en orden hay que ponerlo, ¿no? Muy bien. Y Elvira estudian una carrera cada una. Profesor dice medicina, ingeniería, matemática y derecho, ¿no? Muy bien, ahí están las chicas y cada una su carrera. Muy bien, dice, profesor, el primer dato dice, Milagros no estudia medicina, profesor, Milagros no estudia medicina, le ponemos una X. Pilar hubiera estudiado derecho, profesor, significa que Pilar no estudió derecho. Muy bien. Si Liliana hubiera estudiado ingeniería, profesor dice hubiera, o sea que Liliana no estudió ingeniería. Muy bien. Pilar hubiera estudiado derecho si Liliana hubiera estudiado ingeniería. Esa palabrita hubiera significa que no ha estudiado, pues hubiera estudiado, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Profesor dice, Elvira quiere empezar a estudiar matemática. Profesor dice, Elvira quiere, pero no estudia. Ah, ya, entonces, profesor, Elvira no estudia matemáticas. Muy bien. Liliana estudiaría medicina. Profesor, Liliana estudiaría medicina, o sea que no estudia. Muy bien. Si Pilar no lo hiciera, miren, alumnos, si Pilar no estudiara matemática, pero sí estudia, pues, allá, profesor, entonces, Pilar estudia medicina, perdón, medicina, profesor. Muy bien. Profesor, ya tenemos un check.
rellenamos la columna con X y la fila también con X, profesor. Muy bien, ahí está. Profesor dice, Milagros estudiaba derecho, pero se trasladó a matemática, profesor. Entonces Milagros es la que estudia matemática porque se ha trasladado, ¿no? Profesor, acá ya tenemos un check. Entonces en la fila tiene que haber X y X, profesor, y en la columna también puras X. Muy bien. Profesor, ya no hay más datos. ¿Cómo rellenamos lo demás? Observen, queridos alumnos. Miren esta columna, profesor. Ni Milagros, ni Pilar, ni Liliana han estudiado ingeniería. Entonces, ¿quién estudió ingeniería? Elvira. Muy bien, recuerden que cuando acá tienes puras X, lo que queda es un check, porque todas las filas y todas las columnas tienen que tener un check, uno y solamente uno. Profesor, en esta fila ya tenemos un check, entonces lo demás lo rellenamos con X. Profesor, en esta columna tenemos X, 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 el check. ¿Sí? Recuerda, en cada fila tiene que haber un check y en cada columna tiene que haber un check, uno y nada más que uno. Ah, ya, profesor, entonces ya tenemos nuestra tabla de doble entrada completada. Muy bien. A ver, respondamos las preguntas, alumnos. En la pregunta número 4 dice, ¿qué estudia Liliana? Profesor Liliana, ¿qué estudia? Derecho, profesor. Muy bien. En la número 5, profesor, dice, ¿quién estudia ingeniería? Profesor, ingeniería lo estudia Elvira. Muy bien. Elvira. Muy bien. En la pregunta número 6, profesor, dice que estudia Milagros. Profesor, Milagros estudia matemática. Muy bien. Estudia matemática. Muy bien, alumnos. Y con eso ya tendríamos esas tres preguntitas resueltas. Muy bien. Siguiente grupo de ejercicios, alumnos. Tercer grupo de ejercicios, alumnos, ya para finalizar con nuestra hermosa clase de razonamiento matemático. Este grupo de ejercicios contiene las preguntas 7, 8 y 9. Muy bien. Dice, en una reunión del directorio de una empresa se encuentran el presidente, el vicepresidente, el secretario y el vigilante de la empresa, cuyos nombres, no necesariamente en ese orden son, profesor, los nombres dice que son Eduardo, Rodolfo, Sandro, Inocencio. ¿Quién le pone Inocencio a su hijo, queridos alumnos? Bueno, así está el problema. Dice, ¿cuáles son sus cargos? Allá, sus cargos, o sea, sus trabajos, ¿no? Uno es el presidente de la empresa, ¿no? Presidente, profesor, el otro dice que es vicepresidente, vicepresi, así nada más le voy a poner para que alcance el espacio, queridos alumnos. Muy bien, profesor dice que el otro es secretario, acá dice. Muy bien, y el otro es el vigilante, ¿no? El guachimán, bueno, vigilante. Es lo mismo. Muy bien, queridos alumnos. Muy bien. Dice, se sabe que Sandro y el vigilante son amigos. Profesor, Sandro y el vigilante. O sea que Sandro no es el vigilante. Muy bien. Ahí está. Profesor dice, Rodolfo es primo del secretario. O sea que Rodolfo no es el secretario, profesor. Muy bien. ¿Qué más? Eduardo y el vicepresidente no se llevan bien. Profesor, Eduardo no es el vicepresidente porque no se va a llevar mal consigo mismo, ¿no? Entonces, Eduardo y el vicepresidente no se llevan bien. ¿Qué quiere decir? Que Eduardo no es el vicepresidente. Muy bien. El presidente y el vigilante son muy amigos de Inocencio. Son amigos de Inocencio. Profesor, entonces, Inocencio dice el presidente y el vigilante son amigos de Inocencio. O sea, profesor, Inocencio no es ni el presidente ni el vigilante. Muy bien. Profesor, y al último dice, Eduardo es el secretario. Ah, ya. Profesor, acá Eduardo es el secretario. Le ponemos un check. Y cuando tiene un check, profesor, la columna la tenemos que llenar de X. Y la fila la tenemos que llenar de X. Profesor, acá en esta fila hay X, X, X. ¿Qué me falta? Un check. Como ya hay un check, en esta columna, profesor, X y X. Profesor, en esta columna tenemos X, X, X. Le ponemos un check. Profesor, ¿y acá? Me falta la X. Muy bien. ¿Y qué debería ser acá, profesor? Obviamente el check para que acá, en esta columna, haya un check. Y en esta fila, un check. Una y solamente uno.
Muy bien, uno y solamente uno, queridos alumnos. Muy bien, y con eso ya tenemos nuestra pequeña tablita completada. Muy bien, alumnitos, ahora sí respondamos a las preguntas. En la pregunta número 7 dice, ¿quién es el presidente, profesor? El presidente es Sandro. Muy bien, Sandro. Muy bien. Profesor, la pregunta número 8 dice, ¿quién es el vigilante? Profesor, el vigilante es Rodolfo. Muy bien. Ahí está, tienen que poner atención a la tablita, ¿ah? Rodolfo, claro, ¿no? Profesor, vigilante es Rodolfo. Muy bien. Eduardo no se lleva bien con... A ver, profesor, ¿cómo saber con quién no se lleva bien Eduardo? A ver, alumnos. Vamos a leer el enunciado. Profesor, dice Eduardo y el vicepresidente no se llevan bien. Ah, ya, profesor, entonces Eduardo no se lleva bien con el vicepresidente. ¿Y quién es el vicepresidente, profesor? Inocencio. Ah, ya ven que era importante leer con quién no se llevaba bien, ¿no? Profesor, Eduardo no se lleva bien con Inocencio, porque acá bien claro dice que Eduardo no se lleva bien con el vicepresidente. ¿Y quién es el vicepresidente? Profesor, es Inocencio. Muy bien, queridos alumnos, y creo que con esto ya podemos finalizar con nuestra hermosa clase de razonamiento matemático. Espero que se me haya comprendido todo lo que les acabo de explicar, alumnos. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, me la hagan saber a través de Zoom. Muchas gracias por su atención, alumnos. Nos vemos en la próxima clase.